del reino del norte, que son Joram y Ocosías, de 2 reyes que son del reino del sur, Basa y Ela. Estos 4 son los reyes malvados, y el contraste que tuvieron con Josafat, que este es un rey del sur también. Y bueno, lo que puse de introducción es: la historia de estos reyes nos hace denotar la importancia de la bendición de Dios como respaldo en los ministerios a los que somos llamados. ¿Sí fuimos llamados a ese ministerio o llegamos a este por decreto propio con afanes distintos a dar la gloria y honra a quien lo merece? Si Dios nos llamó, ¿buscamos en todo momento su consejo? Para empezar con Joram, bueno, les voy a leer un poco de lo que puse como desarrollo. Contrastaremos el reinado de 5 reyes, 2 del reino del norte, que es Israel, y 3 del reino del sur, que es Judá, donde señalaremos cuál es la diferencia entre un gobierno que tiene la aprobación de Dios y otros que no, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Y ahí yo utilicé los mismos aspectos que nuestro profesor utilizó para contrastar a Saúl y a Salomón y a David. Es la obediencia a la voluntad de Dios, la actitud ante la autoridad y la lealtad al culto ordenado por Dios. Primero vamos a hablar acerca de Joram. Joram fue rey de Judá, el rey de Israel que gobernaba mientras él estaba reinando era Joram, otro Joram. Y al principio me confundí mucho, me fue un poco, muy confuso más bien, porque yo decía, ¿por qué hay tantos Jorams, tantos Ocosías? Pero ya lo fui entendiendo un poco más. Entonces, recapitulo, Joram fue rey de Judá y el rey de Israel que estaba en ese momento fue también el rey Joram. Su historia la encontramos en Segunda de Crónicas 21. En Segunda de Crónicas 21 nos indica del versículo 1 al 3 el comienzo de su reinado. El comienzo de su reinado fue con la muerte de su padre, y su padre fue Josafat. Al entrar en su reinado, lo que él sucede es a sentir que tenía mucho poder, pues asesina a sus hermanos. Eso se encuentra en el versículo 4. Él tenía 32 años al momento de subir al trono. Eso se encuentra en el versículo 5 de Segunda de Crónicas 21. Su gobierno duró 8 años y él se casa con la hija de Acab. Acab pues era enemigo porque no seguía los mandatos de Dios. Entonces él era un enemigo ante los ojos de Dios que hacía lo malo. Entonces pues a Dios no le pareció que haya emparentado con la hija de Acab. Lo que sucede es que la ciudad o las ciudades de Judá no estaban de acuerdo con el gobierno de Joram, y Edom y Libna se libertan de su dominio. En la historia cuenta que el primero que se levanta es Edom, pero en un principio Joram los derrotó, pero al final del día pues no estaban de acuerdo con el gobierno y terminaron por liberarse de ese gobierno. Joram influyó en Judá, en la ciudad de Judá y Jerusalén, para que para que entraran en el pecado de fornicación. Eso lo encontramos en el versículo 11. Elías lo riñe por su actitud y profetiza un castigo para él, para su pueblo y para su familia. Eso se encuentra del versículo 12 al 15. En el versículo 19
habla acerca de que hay una invasión de los filisteos y los árabes, en donde perdió todo. Fue un mal gobernante y murió de una manera muy penosa y no fue reconocido ni honrado por el pueblo. Así es como sucedió el reinado de Joram. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? Okay. Ahora vamos con Ocosías. Ocosías también fue rey de Judá y mientras su reinado, el gobernante de Israel era Joram también. Ocosías fue el hijo de Joram. Les mencioné en lo de Joram, dice la Biblia que solamente quedó el hijo menor, pero en Segunda de Crónicas, en la historia de Joram, lo nombra como Joaquín y dice que aparece que Joacás también en el hebreo es Ocosías. Entonces, Joacás y Ocosías es lo mismo. Él comenzó a reinar a los 42 años. Aquí también hay ¿cómo llamarlo? Hay una diferencia porque en Segunda de Crónicas 22 dice que comenzó a reinar a los 42 años, pero en Segunda de Reyes, capítulo 8, dice que comenzó a reinar a los 22. Entonces, lo que yo investigué fue que en algunos manuscritos griegos y en la versión siríaca aparece que comenzó a reinar a los 42. Dice, en hebreo se dice 42, pero en otra versión dice que son 22. Entonces ahí hay una pequeña diferencia en cuanto a los libros, nada más. No sé si en eso al final de mi participación nos pueda ayudar, hermano. Sí. Ok. Era el hijo menor de Joram, como ya les había comentado, pero fue el único sobreviviente de la invasión. Esto está en el versículo 1 al 3. Anduvo en los caminos de la casa de Acab por consejo de su madre. Su madre pertenecía a la casa de Acab, entonces ella es la que pues le dio malos consejos y lo llevó a no escuchar a Jesús. Él se fue a la guerra con Joram y aquí Joram fue herido. Entonces, Joram se fue a una ciudad a curar sus heridas y Ocosías lo va a visitar. Entonces, ahí lo que cuenta la historia en Segunda de Crónicas es que Jehú fue elegido para pues asesinar a Joram y cumplir también una de las profecías que había dado Jehová. Y pues ahí Ocosías quiere huir, pero Jehú lo mata también. Entonces, él solamente reina un año, porque Jehú llegó para pues cumplir la profecía. Él es sepultado en Jerusalén, en la ciudad de David, también junto a sus padres. Esto viene en Segunda de Reyes, en el capítulo 8. Él solamente lo sepultan allí porque el pueblo pues dijo que él era descendiente de Josafat y que solamente por esa razón lo iban a sepultar ahí. De otra manera, pues él tampoco era merecedor de ese sepulcro. Como comentario sobre Ocosías, él recibió consejo de su madre y no de Jehová, siendo esto que lo llevó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y terminó por ser muerto en manos de Jehú, quien fue elegido para exterminar a la familia impía de Acab. El siguiente rey es el rey Basa, él es rey de Israel. El rey de Judá que gobernaba mientras estaba Basa como rey de Israel fue Asa. Asa fue un buen rey, a diferencia de Basa.
Su historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 15 y 16. En la historia de Baasa, su reinado comienza con una conspiración contra Nadab, que fue el rey que estuvo antes que él. Este Baasa mata a Nadab y reina en su lugar. Lo que acostumbraban anteriormente es que cuando tomaban el reinado de esta manera tan violenta, pues se encargaban de exterminar a toda la familia o a todos los descendientes del rey a quien asesinaron. Entonces se encarga de exterminar a toda la casa de Jeroboam. Aunque haciendo esto, pues también cumple una profecía que se había hecho porque a Jeroboam se le había profetizado que pues su casa iba a ser exterminada por no seguir a Jehová. Él comenzó la guerra durante todo el tiempo que reinaron. Él comenzó una guerra y todo el tiempo que reinó Asa en Judá, Baasa tuvo guerra entre Israel y Judá hubo guerra porque pues Baasa inició la guerra. Y este se dedicó a fortificar la ciudad llamada Ramá. Esta ciudad estaba siendo fortificada en los límites de Judá con la intención de pues no dejarlos salir. Esto se encuentra en el versículo 16 al 22 del capítulo 15. Baasa reina 24 años, se hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se encuentra en el versículo 33 y 34. Y en el versículo 16 y 17 del capítulo 16 habla de la palabra profética contra Baasa y de su muerte. También su historia se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas 16. Como comentario del rey Baasa, yo puse que comenzó su reino por medio de un asesinato. Sabe que Asa, rey de Judá, gobierna conforme la voluntad de Dios y éste decide comenzar la guerra para evitarlo. Sin embargo, su gobierno no tiene la bendición de Dios y solo es usado para cumplir la profecía sobre la casa de Jeroboam, como ya se los había comentado. Y el último rey malvado, es Ela. Ela es el hijo de Baasa, que también fue rey de Israel y reinó mientras estuvo Asa como gobernador en Judá. Su historia está en Primera de Reyes 16. Y este rey en realidad solamente tuvo un reinado de 2 años, un poco menos de 2 años, porque cuando él estuvo gobernando, uno de sus siervos llamado Simri conspiró contra él y lo mató mientras él estaba bebiendo y estaba embriagado. O sea, aquí entendemos que ese rey pues era un rey borracho, ¿no? Por así decirlo. En el versículo 9 y 10 es en donde habla de esto. Simri extermina toda la casa de Baasa, tal cual había sido profetizado con Baasa. Como comentario, su reinado no prosperaría ya que estaba condenado a la destrucción por ser hijo de Baasa, a quien se le dio palabra diciendo que sería barrida la posteridad de su casa por motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, por haber seguido los pasos de Jeroboam y por haber construido la casa de Jeroboam, de haber destruido. Baasa se encarga de destruir a toda la familia de Jeroboam, pero como aquí lo indica, él fue utilizado para cumplir con esa profecía, pero aún así fue juzgado por Dios por haber matado a la familia de Jeroboam. Así que su gobierno no tenía la bendición de Dios, sino todo lo contrario, y terminó asesinado de la misma manera como su padre tomó el trono para él. El quinto rey del que les voy a hablar es Josafat. Josafat, él fue rey de Judá. El rey de Israel que gobernaba mientras Judá fue rey es Acab, y Acab fue un rey malo. Su historia se encuentra en Segunda de Crónicas del capítulo 17 al capítulo 20.
Josafat es descendiente de Perdón, ya se me olvidó. Bien. Bueno, perdón, ahorita en mis notas debe estar. Jehová está con Josafat desde el inicio de su reinado. Esto se encuentra en el versículo 1 al 6. Josafat envía a sus príncipes y sacerdotes a enseñar la ley de Jehová en el versículo 7 al 9. Josafat fortifica e hizo prosperar la ciudad de Judá en provisión y en hombres de guerra. Esto se encuentra del versículo 10 al versículo 19. Pero Josafat, hace amistad con el rey de Israel, que era Acab, y lo ayuda yendo a la guerra contra Ramot de Galat. En esta batalla muere el rey Acab, y esta muerte fue profetizada por el profeta Micaías. Esto se encuentra del versículo 1 al versículo 34 del capítulo 18. Josafat recibe un regaño, por así decirlo, por parte de Jehová por medio de un profeta, y le indica que Jehová está a disgusto por ayudar a Acab, porque Acab pues era un enemigo. Pero le dice que tiene misericordia de él porque su corazón está dispuesto a buscar a Dios. Esto se encuentra en el versículo 1 al 3 del capítulo 19. Pone jueces sobre todas las ciudades de Judá. Esto se encuentra del versículo 4 al 11. Los moabitas y amonitas se levantan en guerra contra Judá y Josafat. Y Josafat lo que hace es buscar a Jehová y hace que su pueblo busque también a Dios. Jehová les da palabra diciéndoles que no tienen por qué temer, que lo sigan buscando, y los amonitas y los moabitas se asesinan entre ellos. Cada uno de ellos tenían una emboscada para la ciudad de Judá, pero lo que sucede es que entre ellos se emboscan y se asesinan. Jehová utiliza esto y los bendice porque pues todos estos guerreros traían muchas riquezas y joyas en su poder. Entonces todos los pobladores van a revisar los cuerpos muertos y se encuentran con todas estas cosas. Entonces aquí Jehová los bendice tanto con riquezas como con la victoria de esta guerra. Y bendicen el nombre de Dios. Esto está en el versículo 1 al versículo 30 del capítulo 20. Josafat comienza su reinado a la edad de 35 años y él reina por 25 años. Hace amistad con el sucesor de Acab. El sucesor de Acab es Ocosías y lo ayuda a construir unas naves, pero esto tampoco es agradable ante los ojos de Dios, y lo que sucede es que estas naves son destruidas porque Jehová no aprobaba esta alianza. Su historia también se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 22. Como comentario, este rey sí tiene la aprobación de Dios y durante su gobierno Judá prospera, ya que en todo momento consulta a Dios, ya que sigue el camino recto de su padre, Asa. Asa era su padre. Y decide no adorar a otros dioses y en lugar de ello quitó las imágenes de otros dioses de en medio de Judá, pero decidió hacer amistad con los enemigos de Dios y ayudarlos, y eso no era agradable para él. Su intención de estar en paz con Israel hacía que tomara este tipo de decisiones no aprobadas por Dios, y al final, aún con esto, Dios fue misericordioso con Josafat y lo perdonó. Como conclusión,
La comparación de todos estos reyes nos lleva a entender que para servir a Dios es necesario tener su bendición, entendiendo esta palabra como la aprobación de hacer algo a lo que nos ha llamado, siendo esto un compromiso para hacer lo correcto ante sus ojos, y esto no podrá ser así a menos que la ayuda y consejos provengan de Él. En el punto de obediencia a la voluntad de Dios, estos primeros 4 reyes confiaban y adoraban en dioses inanimados, es decir, que confiaban en su propia forma de vivir y de gobernar, llevándolos a la destrucción. Sin embargo, Josafat confió en el Dios de sus padres y esto lo llevó a ser agradable para Dios y gobernar de una manera próspera y en paz, aunque en su afán por vivir en paz, tomó malas decisiones, indicándonos que a pesar de pedir el consejo de Dios, aún estamos sujetos a fallar, pero Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. En el punto 2 de la actitud ante la autoridad, los primeros 4 reyes se dejaron llevar por el poder y tomaron posesión de lo que no les pertenecía y sobre todo de lo que no eran merecedores, pasando por encima de la autoridad terrenal y por supuesto que de la divina. Y esto los llevó a la destrucción de sí mismos y de su familia, en contraste con Josafat, que aún habiendo recibido el trono por herencia, decidió demostrar que merecía estar en esa posición y así recibió la bendición de Jehová. En el punto 3 de la lealtad al culto ordenado por Dios, los primeros 4 reyes desde el principio decidieron seguir a otros reyes y sus propias concupiscencias, queriendo y llevando al pueblo a adorar a estos dioses. En contraste, Josafat decidió desde el principio seguir al Dios de sus padres y hacerlo su consejero y llevar a su pueblo a la búsqueda y adoración del mismo y eliminar de su pueblo a los dioses ajenos. Eso sería todo. Sí, muchas gracias, hermana. ¿Algún comentario de nuestros compañeros? ¿Algo que les haya llamado la atención en la introducción, en la conclusión, en la exposición de alguno de estos reyes? No, hermano, pues creo que estuvo muy entendible, desarrollado. Nada más, ahí donde ella menciona, donde dice que su madre lo aconsejaba mal, era aquí en Ocosías, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí vemos, en alguna ocasión lo veíamos en la escuela dominical y veíamos cómo a veces veíamos a este personaje cómo aconsejaba y guiaba mal a su hijo, ¿sí? Porque por algo surgió la pregunta de si había papás o padres, pues, que aconsejaban y guiaban, no daban buen consejo a los hijos. Y salió esta madre de Ocosías a relucir. Otra cosa en cuanto a Josafat, que dice que fue un rey que hizo lo bueno, y analizaba en alguna ocasión cómo en el Señor, en una obediencia a su voluntad, en una búsqueda de Dios, como que se corta esa situación de hizo lo malo ante los ojos de Dios, y el Padre hizo lo malo, y el Hijo hizo lo malo. Pero cuando se busca a Dios y esos reyes que hacían la voluntad de Dios, viene la leyenda de hizo lo bueno a los ojos de Dios. ¿Sí? En eso como que se corta, ¿no? Esa cadena de hacer lo malo y de hacer lo bueno. Sí. Sí, hermana. Gracias. Es importante reflexionar en el aspecto de que
se clasifican a los reyes por lo que la Biblia dice. Y sin embargo hay algunos reyes de los que se dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero en algún momento de su vida salieron del propósito de Dios, pero Dios al inspirar los escritos sagrados, los evaluó diciendo que hicieron lo bueno. Salomón es un ejemplo, ¿no? Se dice que hizo lo bueno, que anduvo en los caminos de su padre David. Y bueno, de David hizo lo bueno y también sabemos el gravísimo pecado que él cometió. Entonces vemos ahí que Dios evalúa a aquellos a los que pone al frente de su pueblo. Qué responsabilidad, ¿no creen? Sí. Dios evalúa a aquellos que pone al frente de su pueblo, pero también se manifiesta la misericordia de Dios. El criterio parece que permea en toda esta evaluación es su relación con Dios, y el uso, como lo tratamos digamos, de organizar, el uso de la autoridad, el uso de la obediencia a la voluntad de Dios y el uso de la liturgia del culto. Pero efectivamente, los reyes de Israel son un ejemplo o una enseñanza para nosotros de cómo asumir el liderazgo o el servicio en la obra de Dios, ¿sí? ¿Algún otro comentario? Hermano, ¿puedo decir algo? Sí, hermana. También donde dice en la sucesión del trono, hermano, cómo ellos tomaban posesión del trono a base de matar a otros reyes. Y nos hace un contraste, por ejemplo, en el libro del perfil de 3 monarcas, que David no hizo nada ni por subir al trono, ni por mantenerlo. Al contrario, cuando Absalón y su otro hijo que querían usurpar el trono, se mantuvo ahora sí que en la línea, ¿no? Dejó que fuera Dios el que obrara. No hizo nada para mantenerse él ahí. Sí. Qué difícil es, o qué, digamos, pues sí, qué difícil es el caminar en el liderazgo, porque hay peligros acechando por todos lados. Y eso digamos, nos anima o nos exige que estemos siempre atentos. Un desliz, un error puede hacer mucho daño. Si ustedes se dan cuenta, el daño de estos reyes fue para ellos, para el pueblo y para su familia. Como que no hay un pecado, algo así como un pecado individual en sus consecuencias, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguien más, hermanos? Sí, a mí me llama mucho la atención la historia de Josafat, cómo Sí. se manejó de una forma correcta y agradó el corazón de Dios, incluso hasta pudo levantar botín de sus enemigos. Y luego él buscando, ¿verdad?, una paz por su propia voluntad, por su propia cuenta, puede caer en este desagrado delante de Dios, como usted dice, el peligro en el liderazgo, al momento de sentirnos confiados en nosotros mismos y olvidarnos, Sí. ¿verdad?, que es Dios el que nos va cuidando, nos va dirigiendo, es Dios al que tenemos que acudir para que Él tome este tipo de decisiones. Qué importante de no estar confiados como liderazgo, sino siempre buscar la voluntad de Dios. Sí, yo creo que esto, en este tiempo que estamos viviendo, es algo muy importante, porque podemos equivocarnos en una decisión a causa de las circunstancias, ¿no? Las circunstancias de nuestra vida pueden ser utilizadas por el enemigo para
que en un estado de pánico, de preocupación, de desaliento, tomemos decisiones que después lamentaremos. ¿Es un poco a lo que se refiere, hermana? Sí, pastor. Sí, el confiarnos en cuanto a creer que nosotros hacemos lo correcto y empecemos a tomar nuestras decisiones por nuestra cuenta sin consultar a Dios. Sí, precisamente porque creo que una característica que vemos en estos reyes es precisamente, o una diferencia, consultar a Dios o actuar por consejo de otra persona o por nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Y es peligroso porque hay gente detrás del liderazgo. Y hay gente, hay familias y hay pueblo, ¿verdad? Gracias, hermana. ¿Alguien tendrá algún otro comentario? Bien. No. Sí, pastor, ¿alguien? sí, a mí me llama la atención, por decir, cómo, bueno, la conclusión que hizo nuestra hermanita, dice, para servir a Dios es necesario tener la bendición de Dios, su ayuda y su consejo. No sé, me hace mucha mella, ¿verdad? En esta conclusión que ella da. Y bueno, sí es importante, ¿verdad? Ver cómo cuando los reyes, ellos hacían la voluntad de Dios, por decir, una de las cosas que tenían que hacer como reyes era conquistar o terminar de conquistar la tierra prometida. Ajá. Cuando ellos hacen esto, por decir, desde Saúl, ¿verdad? Aunque Saúl no fue un rey que fue aprobado por Dios, pero cuando él empieza en su reinado, él empieza a conquistar y empieza a hacer la guerra a los demás pueblos, dice que era vencedor a donde quiera que se volvía. Después, bueno, Dios lo desecha por no escuchar precisamente sus mandamientos. Y bueno, aquí me surge una pregunta, ¿verdad? Con lo que estábamos diciendo acerca de Josafat. A veces uno puede tomar en el liderazgo, uno puede decir, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto y esto y esto. Y Dios no lo prospera. Y bueno, no, pues a ver, pues ya vamos a cambiar esto y esto y Dios no lo prospera. Entonces, a lo mejor podemos estar chocando con pared, ¿no? E ir en contra de la voluntad, que Dios no está prosperando algo porque no es su voluntad. No sé qué piensa usted, pastor, de esto. Sí, el cuestionamiento es muy interesante. Me gustaría que la hermana Noemí nos hiciera favor de leer la introducción y que prestaran mucha atención, porque ahí hay un punto toral del liderazgo, sí, del pastorado y del liderazgo en general. En alguna ocasión, en el instituto, un maestro que estuvo un tiempo dijo algo como muy atrevido. Se refería a una persona, a otro maestro, y dijo, ese maestro les puede enseñar todo lo que pueda ser posible de un libro, pero no los puede hacer siervos de Dios. Y se me quedó muy grabado eso, porque evidentemente, digamos, un instituto no hace siervos de Dios, ni un maestro hace siervos de Dios, ninguno. Entonces me gustaría que la hermana Noemí nos hiciera el favor de leer la introducción y que prestemos atención. Léalo despacito, hermana, por favor, clarito, ¿sí? Sí. La historia de estos reyes nos hace denotar la importancia de la bendición de Dios como respaldo en los ministerios a los que somos llamados. ¿Sí fuimos llamados a ese ministerio? ¿O llegamos a este por decreto propio, con afanes distintos a dar la gloria y honra a quien lo merece? Si Dios nos llamó, ¿buscamos en todo momento su consejo? Ok. ¿Qué notan en este párrafo, hermanos? Respecto de lo que se está comentando. El respaldo de Dios. Si quizá, bueno, puede venir a nosotros un cuestionamiento. Y en todo liderazgo hay momentos en los que vienen cuestionamientos.
¿sí? Pero después de que la hermana repitió la lectura de este párrafo, ¿qué piensan? ¿O qué les llamó la atención? Hermano, yo analizaba, por ejemplo, en Jeroboam, que le fueron dadas 10 tribus, que el Señor, podemos decir que fue él designado por el Señor, y que a través del profeta Ahías se le dijo, ¿verdad? Que a él Dios le iba a dar 10 tribus. Pero más adelante vemos cuando él regresa de Egipto y que se presentan con el pueblo ante Roboam, y pide una ligera, que aminore el yugo que Salomón había dejado, que este se negó. Y como Jeroboam hace también por llevarse a las 10 tribus, ahora sí como que no se negó Roboam a ceder a la petición del pueblo, que era realmente algo ligero, algo pequeño, que en el cual él podía, con la autoridad que le era delegada, él podía conceder. Pero cuando él se negó, Jeroboam de alguna manera también estimuló el llevarse a las 10 tribus, el impedir que fueran que subieran a Jerusalén a adorar, a ofrecer sacrificio, y que él levantó dos altares. Yo meditaba en eso. ¿Cómo es? Yo decía, bueno, ¿cómo fue si él ya sabía que Dios lo había designado? ¿Por qué tuvo temor de que al permitir que Israel subiera a ofrecer sacrificio, por qué entonces creó esos dos altares? ¿Actuó en su naturaleza? Sí, desde luego. Es decir, sabemos que yo mencioné la semana pasada, no sé si lo revisaron en algún diccionario teológico, pero yo mencioné, el amor de Dios, pero la providencia de Dios y la presencia de Dios. Entonces, Jeroboam llega al reino, digamos, de una manera atípica para los hombres, pero digamos, dentro del control de Dios. Y entonces él recibe una oportunidad de estar al frente de una parte del pueblo de Dios, como una oportunidad. Y él fracasa en cumplir o en aprovechar esa oportunidad, porque efectivamente, y eso tiene mucho que ver con todos los tiempos y con nuestro tiempo actual. Él quiso ofrecerle al pueblo algo para que no se regresaran a Jerusalén, a donde estaba el templo y el culto, aunque había también idolatría, pero ahí estaba el culto y el templo que Dios había establecido. Y ahí estaba el culto y el templo que Dios había establecido. Y entonces él hizo dos templos heréticos y convenció al pueblo. Recuerden que una parte de cada tribu se regresó a Jerusalén y eso se conoce como el remanente de Israel. Pero yo creo que fue eso, en los temores humanos. Por eso nosotros no debemos tomar decisiones por temores humanos. Es muy peligroso en el servicio a Dios. Lo más importante es que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, buscar su voz, buscar a Dios, buscarlo a Él, y Él nos dará su voz, nos dará su guía, nos influenciará, nos hará soñar sueños, ver visiones, nos mandará una persona profética que nos diga
cuál es el camino. Pero Jeroboam tomó, tomó en las riendas, imaginó algo, conocía al pueblo, las cosas que le habían inquietado, y bueno, les creó ídolos. Y bueno, pues hubo gente engañada que se fue con él, pero fue por temor a que el pueblo se le fuera. ¿Verdad que los pastores podemos tener ese temor? Sí. Sí. Que el pueblo se vaya, ¿no? Bueno, lo comento porque viene al caso. A una hermana de la iglesia ha estado mal. Y entonces yo le hablé para ver cómo estaba había predicado el hermano Jorge Pérez un mensaje muy especial y luego Mauricio y yo quería hablarle de esas palabras para animarla y entonces ella me dijo que había escuchado a un predicador fuera de la iglesia por internet y yo de momento sentí pues como eso, ¿no? Pues si aquí hay dos predicadores que entregan palabra de Dios, y entonces da un poco como, es que no sé si es un celo o una preocupación, pero es muy humano eso, ¿no? Y entonces a veces puede uno decir, pues voy a adaptar el mensaje a lo que quieren oír. Y bueno, cada uno de nosotros somos responsables de cómo estructuramos la liturgia y la predicación. Entonces Jeroboam fue culpable de eso. Él tuvo su oportunidad, él pudo haber sido un gran rey. Cada uno de ellos, como cada uno de los que Dios ha llamado, nos ha llamado, tenemos la oportunidad de ser un pastor, un líder, un diácono, un maestro, un predicador, como Dios quiere. Pero tenemos que tener como una reverencia al llamado de Dios. Al llamado de Dios. Ajá, recuerden que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo ahí en 1 Timoteo 1:12, un versículo memorable. Gracias doy al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se acuerdan por qué? Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, cuando llama a alguien, lo tiene por fiel. Y tenemos la oportunidad de ser fieles, pero podemos fallar. Y todos los seres humanos podemos fallar, pero si cuando fallamos vamos a Él, como cuando David fue confrontado y nada le importó, simplemente dijo, he pecado contra Jehová, pequé contra Jehová. Y se humilló ante Dios y Dios lo perdonó, aunque las consecuencias pues ahí quedaron. Pero, ok, algo más que les haya llamado la atención de la introducción de ese párrafo. Sí, pastor. A mí me llama mucho la atención esto que comenta la hermana en su introducción. Dice, si fuimos llamados dice, la historia de estos reyes nos hace denotar la importancia de la bendición de Dios como respaldo en el ministerio a los que somos llamados. Dice, si fuimos llamados nosotros a este ministerio, es una pregunta, ¿no? O llegamos nosotros por decreto propio. Y yo estaba el otro día reflexionando, incluso se lo comenté a mi esposa. En días pasados, ya tiene un poquito de tiempo, fuimos nosotros al centro. Y ahí en el centro vimos a una persona que estaba ahí con su bocina y estaba hablando, hermano, pues con todo respeto, ¿no? Como merolico. Y estaba dando las citas y estaba hablando del evangelio y estaba hablando del plan de salvación y hablaba muchas cosas. Pero ahí el asunto es que nadie estaba cerca, nadie lo estaba escuchando y no había nadie que, digamos, se acercara, ¿no? Hubo un momento en que dije, ay, pues pobrecito, a lo mejor me acerco para hacerle un poquito aquí la bola, ¿no? Y bueno, finalmente no lo hice. Pero sí debemos, yo pienso, Pastor Roesler, que sí debemos de detenernos y preguntarnos, bueno, ¿esto que estoy haciendo realmente tiene la bendición de Dios? Sí, no.
¿Y cómo lo determinamos? Esa sería una pregunta. La otra, ¿me mandó Dios a hacer esto? ¿Sí o no? ¿Y dónde puedo yo ver el respaldo, no? Entonces, son cosas muy interesantes que sí estaría bueno para reflexionar. No sé qué piense, Pastor Roger. Bueno, yo creo que precisamente por eso quise que volvieran a leer el párrafo, porque ahí hay una cuestión muy importante, y yo hice el comentario de aquel maestro que dijo, este otro maestro les puede enseñar todo de un libro, pero no los puede hacer siervos de Dios. Y dije, pues sí, es cierto, pero es cierto para con todos, ¿no? Ningún maestro nos puede hacer siervos de Dios. Eso tiene que ver con el llamado de Dios, ¿sí? Es decir, Pablo cuando le escribió a Timoteo, él tenía la certeza de que Dios lo había llamado. Él toda su vida tuvo la certeza de que Dios lo había llamado. Él se presentaba como Pablo, apóstol de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, ¿sí? Por voluntad de Dios, no de los hombres, ¿no? Entonces, al menos en mi experiencia, yo desconfío, se va a oír muy feo, perdónenme, pero yo desconfío de personas que llegan al ministerio por promoción, porque se promovieron. Y más bien creo que una prueba del ministerio es el término que usaba Pablo, temor y temblor. Temor y temblor. Y casi hasta un no querer. Es verdad que Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Luego pone una serie de requisitos, ¿no? En los que en realidad cualquiera de nosotros y de los que yo conozco, y he conocido siervos de Dios de veras de un altísimo nivel, pero no, nadie pasaría con 100 de calificación. Las pruebas que pone Pablo a Timoteo y a Tito. Entonces no existiría la perfección, pero yo desconfío de alguien que llega por promoción, por promoverse. Y más bien confío mucho en un llamado que quiere escaparse, que tiene temor, porque quiere decir que nos sentimos incapaces y que estamos dándole un valor muy, muy alto, muy grande al llamado de Dios. Y lo segundo que puedo decir de eso, porque ahí dice, si vuelve a leer las primeras 3 líneas, hermana, por favor, presten atención. La historia de estos reyes nos hace denotar la importancia de la bendición de Dios como respaldo en los ministerios a los que somos llamados. Okay. Sí fuimos llamados. ¿Hasta ahí? Sí, lo otro sí, vea lo otro también, porque eso es el que llegó porque quiso él, ¿no? Siga lo que dice. Sí fuimos llamados a ese ministerio o llegamos a este por decreto propio con afanes distintos a dar la gloria y honra a quien lo merece. Generalmente, sí, generalmente si una persona llega al liderazgo o al pastorado inclusive por afanes personales, sus motivaciones no van a ser correctas. No van a ser correctas. El hermano Adrián Rogers, en una predicación sobre 1 Juan capítulo 4, habla de cómo, bueno, él habla ahí de cómo identificar a los falsos maestros. Y dice, él le gusta mucho, o le gustaba mucho, ya murió, utilizar como palabras que empiezan con una misma letra. Entonces dice, necesitas fijarte en sus métodos. Y habla de la sutileza de los falsos maestros. Y luego dice, necesitas fijarse en sus motivaciones.
Y la motivación en el liderazgo cristiano es, no puedo exagerar lo importante que es. ¿Por qué quiero servir? Acuérdense que digamos a Isaías, a Jeremías, Dios casi los obligó, los venció. Como dijo Jeremías, fuiste más fuerte que yo, me sedujiste, me venciste. Y estoy aquí en el ministerio. Ajá, y yo creo que eso purifica las motivaciones. Bueno, pero eso es de cuando uno dice, no, pues yo quiero, voy a entrar al instituto para ser pastor, como un alumno que salió de un instituto y cuando llegó con su pastor, que era un anciano, le dijo, ya te puedes jubilar, ya llegó el pastor nuevo, ¿no? Bueno, eso hablaba de sus motivaciones y su manera de concebir todas las cosas. Pero ahí yo quisiera que reflexionáramos un poco. ¿Ustedes creen, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo, habrá algún porcentaje de pastores desanimados? Quisiera que cada quien así rapidísimo me dijera sí o no, o un comentario muy breve. Empezando por la hermana, bueno, la hermana Noemí. Luego Michelle Claudia, la hermana Silvia, la hermano Isaac, Jonathan, Blanquita, y está ingresando la hermana Sandy, pero yo creo que apenas lo yo. A ver, empezamos con la hermana Noemí. ¿Crees, mija, que en ese tiempo que estamos viviendo hay algún porcentaje de pastores desanimados? Pues yo creo que sí, sí, Ok. Michelle y la hermana Claudia. porque pues a pesar de los están haciendo para compartir la palabra de Dios, por ejemplo, en redes sociales, pues no hay mucha gente que se conecte o siga pues intentando recibir palabra por medio de ellos. Yo creo que sí. Ok. Sí, Michelle, ¿sí crees o no crees? Sí, bueno, de hecho, yo tengo que ser bien sincero y honesto, ¿verdad? Nosotros apenas abrimos este mes que está corriendo, y sí, de verdad es muy desilusionante ver que los domingos 11 personas, el miércoles Pastor Rueda, no asistió absolutamente nadie. Y bueno, se ve que, por decir, estuvimos filmando ahí las enseñanzas y de repente, bueno, a veces hasta uno puede llegar a desconfiar del sistema, ¿no? Dicen, es que 100 personas alcanzadas o 120. Y uno dice, bueno, ¿y esas 120 personas quiénes son? ¿Y dónde están, no? Pero sí, uno se llega a preguntar, ¿qué hacemos? Y sí, definitivamente yo creo que hay muchos pastores desanimados porque al momento en que no existe la obra, pues, el sustento es mermado. Gracias a Dios nosotros no dependemos del ministerio, gracias a Dios Dios nos da nuestro sustento del trabajo que es muy importante, pero sí, aunque no dependemos de las ofrendas, ver que la gente lo tiene, ver que se hace un esfuerzo y que no está Incluso conocemos a varios pastores que ya cerraron. Entonces es una situación bien tremenda. Sí, sí, precisamente yo hice esta pregunta y entonces quisiera recordar a los demás, nomás que me dijeran, sí creo que hay pastores, un porcentaje desanimado, grande o pequeño, o no, porque quiero hacer un comentario. Entonces, Isaac. Sí, hola hermano, buenas noches a todos. Sí, ok, Yo creo que entonces tú dices sí, que sí. Sí, está sí. bien. ¿Quién sigue? Hermana ¿Yo? Silvia. Ah, Hermana Silvia.
Pues yo creo que también depende de las motivaciones, hermanos. Hermano, en este tiempo yo lo veo desde el otro punto de vista. A través de la tecnología que tenemos, pues el mensaje, la palabra, alguna administración puede llegar a muchos, ¿sí? Independientemente de que se congreguen en la iglesia, ¿verdad? De alguna manera el ministro está activo, ¿sí? Está activo y creo que ahora es cuando más trabajo hay. Parece increíble, sí. Eliminamos los traslados y nuestro tiempo se hizo más chiquito. Es increíble. Es algo muy extraño, pero es así. Jonathan, Pues, buenas noches. Yo creo que sí existe un desánimo que puede ser pues normal, es humano, pero también pienso que la congregación, varios que no se lleguen a congregar en la iglesia pueden buscar de Dios también en sus casas. Más que nada por esta circunstancia que se vino sobre todos, pero pienso que un verdadero cristiano que confía en Dios, en donde quiera puede buscar de Dios, y obviamente se extraña mucho la iglesia. En mi caso, yo que asistía frecuentemente, ahorita yo he dejado de asistir, pero ya, o sea, uno ya tiene esa necesidad de ir, o sea, alguien que busca de Dios. O sea, uno sí extraña lo que es la congregación, los hermanos, la iglesia. Pero yo creo que algunos o gran parte de hermanos que no van se congregan en su casa y buscan pues de Dios. Pero sí existe un desánimo, claro, pues, más sobre que nada al todo ver esta situación. en el liderazgo, ¿verdad? Hermana Blanquitas, ¿sí cree o no cree? Solo, por favor, así. O sea, yo sí creo que hay mucho desánimo primeramente en la congregación, y de ahí se transmite al pastor, porque, pues, por ejemplo, aquí nos decían que por miedo a contagiarnos y todo eso, pero más que nada más estamos por deseo, por la oración, por el estar constantemente delante de Dios. Eso es lo que nos hace que nos desanimamos juntamente con los pastores. Ok. Y de aquí. Sí, hermana, gracias. Entonces, sí, yo creo que es real que un porcentaje de pastores están desanimados, pero yo hice esta pregunta por lo que dice esa primera parte del párrafo, que habla acerca de la bendición de Dios como un respaldo. Y entonces nosotros pudiéramos en algún momento interpretar que Dios no nos está respaldando en el llamado que Él nos hizo. Entonces, no, pues ese es un terreno muy peligroso, ¿no? Y yo quisiera que pudiéramos definir, por ese párrafo introductorio, que pudiéramos definir qué es la bendición de Dios. Para algunos la bendición de Dios es un grupo numeroso. Para otros la bendición de Dios puede ser prosperidad económica. Para otros la bendición de Dios es una expansión explosiva de la iglesia. En realidad, ¿cómo podemos saber si la bendición de Dios nos está respaldando? Los parámetros de Dios son muy diferentes a los nuestros. Hermano, Sí, ¿puedo participar? sí, claro, hermana, por favor. Porque lo que yo creo, hermano, es que con esto que pasó, Dios rompió la forma tradicional. Así es. Se rompió la forma, pero la esencia de Dios no ha cambiado. El desánimo yo creo que puede venir porque caemos en descuidos. No que Dios nos descuide a nosotros, ni no que Dios haya cambiado, sino nosotros nos descuidamos. Entonces yo creo que en ese descuido las obras de la carne crecen.
Eso es muy, muy difícil, muy complicado, y para un pastor es desanimante que el trabajo que él ha hecho de repente vea que aparecen esas situaciones. Pero Dios en su esencia no cambia. Él permitió que se rompiera la forma. Pero Definitivamente Dios, él permitió esto, ¿verdad? sí, Dios en su presencia, Dios en lo que Él es, Él no ha cambiado, hermano. Entonces, esto hay dos cosas. O nos lleva a aferrarnos y a buscarlo, que eso está al alcance de quien sea y en donde sea, o caemos en descuidos. Pero yo pienso Sí, que por eso es que Dios yo quiso hice, romper la forma. yo planteé esa pregunta. En 1986, el hermano David Wilkerson entregó una profecía. Si ustedes la buscan en internet, profecía David Wilkerson 1986, la van a encontrar. Y en esa profecía él decía, 1986, veo una gran plaga que viene y que golpeará, pues él fue pastor en Nueva York, y que golpeará como nunca en su historia a la ciudad de Nueva York y al mundo, pero hizo énfasis en la ciudad de Nueva York. Y dijo, los bares se cerrarán, los deportes se cancelarán, las iglesias se cerrarán. Es interesante que la busquen. Pues yo Hermano, no la... yo la Así es. busqué hace tiempo porque la dejó de tarea, pero Ajá. ¿qué creen? Que buscando decían que la fuente no es confiable, porque no la escribió él directamente, sino un amigo de él. No, Entonces, hay un video, pero está en inglés. Pero bueno, si encontró eso, está bien, hermana. Hay que confirmarlo. Hasta donde yo sé, a mí me enviaron un video, pero pues hace ya mucho tiempo. Pero bueno, qué bueno que nos dice eso para no usarlo entonces como un ejemplo. Pero el caso es que en realidad las iglesias se cerraron y eso era algo inconcebible, ¿no? Pero Dios nos enseñó algo a través de esto. La iglesia no es el edificio. La iglesia siguió. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. El Hades es el reino de la muerte. La iglesia siguió y de alguna manera se fortaleció. Eh, hay un fenómeno interesante. Algunas iglesias tienen hoy más asistencia si se suman los diferentes actividades. Ahorita, mientras yo estoy aquí, a las 8 de la noche empezó un servicio de oración que es los martes, los miércoles y los viernes en la noche. Antes nomás había un servicio nocturno de oración, ahora hay 3 y concurre más gente que lo que había antes. Pero aparte está surgiendo una iglesia virtual. En una junta que tuvimos me costó tanto trabajo y yo creo que no logré convencer a los líderes de que necesitamos pensar cómo vamos a atender a esa iglesia. Entonces me dijeron, pues unos están en Estados Unidos, otros están en Sudamérica, otros están en Monterrey, otros en Baja California. Eso no es una iglesia, me dijeron. La iglesia necesita el contacto, la comunión. Pero les puedo decir que hemos tenido reuniones de enorme bendición. Ha habido mensajes en profecía y se está en curso la formación de una iglesia, porque aunque no, la mayoría del liderazgo no, o sea, como que dice, no nos queremos meter en eso, porque, o sea, como una iglesia que, pues es una iglesia virtual y digamos, la inercia o la dinámica se está moviendo hacia eso.
Es gente que visita los contenidos de la iglesia de manera recurrente y que tenemos que darles una atención. Entonces, yo hice esa pregunta porque creo que debemos reflexionar sobre qué es la bendición de Dios sobre un ministerio. Probablemente nuestra forma de evaluar la bendición de Dios en un ministerio, tenemos que revisarla. Para empezar, el ser llamados ya es una bendición. Como Pablo dijo, gracias doy al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me tuvo por fiel. Eso ya es una bendición. Y si nosotros pensamos que la bendición son multitudes, probablemente estamos equivocados. Quizá podemos evaluar de otra manera que Dios nos revele su palabra para entregar un mensaje. Que Dios nos visite con visiones, que nos hable por medio de profecía, que tengamos siempre la voz de Dios. Hubo ministerios, bueno, yo escuché el testimonio de un misionero que fue a una región de África y predicó, creo, durante 10 años. Se convirtió en 4 personas. Y cuando él murió, llegó otro misionero y él cosechó, porque ese hombre se convirtió en muy pocas personas, pero toda la gente vio cómo era y cómo servía a la comunidad. Y cuando él murió hubo una gran conmoción, y cuando llegó otro misionero, la gente se acercaba, venía, queremos que nos hablen lo que nos hablaba el anterior. Entonces, por ejemplo, en el tiempo final de la vida de Jeremías, había 3 profetas. Jeremías en una ciudad destruida. Pudiera ser que él pensara, Dios ya no me respalda, ¿no? Una ciudad destruida que además no lo quería escuchar. Estaba Daniel en el palacio del rey, con una altísima posición y una gran responsabilidad. Y estaba Ezequiel en el río como esclavo haciendo ladrillos. Pero ¿qué creen? Dios los estaba respaldando a los 3. Entonces, que Dios nos hable y que nos diga, que nos confirme, porque si Él no nos llamó al ministerio, honestamente, pues, ¿para qué quiero estar aquí, no? Si Él no nos llamó, no, pues, mejor que diga, mira, ¿sabes qué? Fue tuyo, fue de tu corazón. Pero si uno hace memoria y vuelve atrás, como dijo varias veces en varios salmos, David, haré memoria, ¿no? De las obras de Dios, de las maravillas que Dios hizo. Y cuando miramos atrás, entonces decimos, no, Dios me llamó. Probablemente yo he fallado, y sí he fallado, pero Dios me llamó. Y yo quisiera que quizá de esa participación de nuestra hermana, porque pues los hermanos que les tocaba no están, les pediría por favor que los busquen. Obviamente va a afectar su calificación, pero yo no sé qué problemas puedan haber tenido. Entonces búsquenlos a sus compañeros y díganles que vengan, ¿no? Que no hay problema. Pero lo que se expuso hoy, porque podríamos hablar muchísimo de Josafat, no sé si tengamos tiempo, pero lo que vimos hoy cuestiona si Dios nos llamó o nosotros nos pusimos. Hermano, ¿puedo comentar algo? Sí, por favor, hermano. Mire, yo pensaba en esto. Yo creo que esto sí causa temor, pero estudiando, por ejemplo, veía a Pablo, ¿no? Pablo hecho mano, en su tiempo eran las cartas, y él estaba preso cuando las escribió y alguien las hacía llegar. La pregunta Sí. es, si Pablo estuviera en este tiempo, ¿utilizaría los medios de comunicación que tenemos actualmente?
Yo me hice esa pregunta y yo decía sí, porque así eran ellos igual, hermano, desafiantes. Entonces, si Pablo estuviera en esta época, yo creo que él tendría la certeza del mensaje que tiene, pero utilizaría los medios de comunicación de este tiempo. Entonces, como que eso impulsa a meternos a esta época, porque los medios de comunicación son de esta época. Y lo que en la experiencia hemos visto es que se está echando mano de la juventud, hermano. Una combinación de que el mensaje no se pierda a través de quien tiene la palabra, Dios está pero levantando Besalels y Oliabs, ¿no? sí, pero los Las jóvenes introducidos congregaciones. como elementos con tanta facilidad que en esta época se adhieren a ellos por su juventud y porque es Sí, su época. así Entonces, es. como que uno ve ahí que es un respaldo de Dios y yo me preguntaba esto, si Pablo utilizó en ese tiempo las cartas y gente que las llevara, yo creo que los medios que tenían en ese tiempo, si era caballo, si era a pie, si era navegando, no lo sé. Si Pablo en esta época estuviera, echaría mano, yo creo, de los Yo, recursos que hay en ese tiempo. sí, claro, yo me reí un poco al principio porque a un pastor muy prestigiado le hicieron esa pregunta y dijo, bueno, nosotros lo estamos usando. Dice, pero Dios decidió que la Biblia se escribiera y las cartas se mandaran no en esta época, sino en aquella época, ¿no? Pero yo creo que sí, eh, si no existiera esto, la iglesia hubiera estado en un gravísimo problema. Ujú. Y esto nos ha permitido seguir, y yo creo que de aquí en adelante, aun cuando ya lleguemos a un semáforo verde y haya una vacuna y las cosas cambien, aunque no van a cambiar mucho, porque así como cuando entró la familia de Noé al arca para salvarse del diluvio, cuando salió un mundo diferente y así nos va a pasar a nosotros. Pero seguramente cuando esto termine, si Dios nos permite sobrevivir, va a haber dos iglesias, una iglesia presencial y una iglesia virtual. Así va a ser. Ajá. Y yo creo que yo creo que esto ha sido bueno, pero deja problemas muy complejos. Pero ha sido bueno, ha sido bueno. Sin embargo, sí es bueno que nosotros le preguntemos a Dios, a Él, Señor, y es válido, ¿sí? Señor, ¿tú quieres que yo esté aquí? Yo me lo he preguntado muchas veces, hermano. A mí me toca suplir a alguien insustituible. Me toca, o sea, me tocó entrar eh, con un gigante espiritual. O sea, cuando un gigante espiritual se fue. Ustedes no creen que yo tengo miedo, o ustedes no me lo creen quizá, pero yo traté de escaparme por todos los medios. Y sin embargo, a pesar de que, bueno, Dios así lo determinó, hay ocasiones en las que tengo temor y tengo dudas y digo, Señor, pues yo soy maestro y soy predicador, y hay muchas cosas del pastorado para las que soy terriblemente torpe. Y como yo le digo a los líderes, ¿no? Le digo, yo soy un poimenas, es decir, alguien que cuida las ovejas y las alimenta. Soy un predicador, pero yo no soy un administrador, ni soy un supervisor, que sería presbútero y episcopos. Y probablemente soy egeomai. Pero es muy difícil cuando la gente tiene la idea de lo que debe ser un pastor, pues es todo, el pastor es todo, ¿no? Y no es así, no es así. Yo le doy gracias a Dios porque ha puesto a mi alrededor gente, y hermano Samuel formó gente
bueno, hoy está apoyando el ministerio. En realidad nosotros cuando se hizo un plan, después de la muerte del hermano Samuel, se llama Iglesia Triangular y un pastor de evangelismo, un pastor de la iglesia didáctica y un pastor de la iglesia ministerial, porque digamos, la idea era proclamando el reino, una misión evangelística, explicando el reino, una misión didáctica, y expandiendo el reino, una iglesia ministerial. Pero yo creo que necesitamos tener cuidado y no menospreciar las bendiciones que Dios nos ha dado y poder llegar a pensar que Dios no nos está respaldando, ¿no? Yo he sentido mucho el respaldo de Dios, simplemente en que me visita en mis desánimos, en mis desalientos. Y yo creo que lo que hoy analizamos en la forma como yo le permití al hermano estructurarlo, nos puede dejar esa enseñanza. Tenemos la oportunidad de hacer lo bueno a los ojos de Jehová. Hagámoslo con entusiasmo, hagámoslo con esperanza, ¿no? Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y cuando decía la hermana Sandy de la tecnología y todo eso, recordaba de algo que Dios me dio para la iglesia y en la vida de Usías, ahí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, en el versículo 15, creo, si alguien lo pudiera leer, habla desde el 13, yo creo, habla de cómo Dios le dio creatividad para innovar. Hicieron armas nuevas con ingeniería. Ahí dice, si alguien lee del 13 al 15 de segundo de Crónicas 26, qué impresionante. Parte de la bendición que Dios le dio a este rey, que luego se enalteció, pero en la parte primera de su vida, hasta el versículo 15, Dios lo ayudó. Y a ver si alguien lee versículos 13 al 15. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso. Impresionante versículo, ¿no? Y Dios le dio la capacidad de que hicieran armas nuevas, innovadoras, con ingenieros. Entonces podemos pensar que Dios nos va a dar eso, ¿no? Y que Él nos va a sacar. Entonces, bueno, le agradecemos a la hermana Noemí, y si me permiten, voy a tomar unos 10 minutos para comentar algo sobre Josafat. El capítulo 20 de Segundo de Crónicas que es al final ya de su vida, pero es impresionante. Fíjense, ahí es una historia, la Biblia está compuesta por pequeñas historias que cuentan una gran historia, la historia del plan de Dios para redimir al hombre, y todas las historias tienen que ver con eso o apuntan a eso. Entonces, 3 ejércitos se alían o se hacen una confederación para venir en contra del reino del sur, del reino donde estaba Josafat. Y creo que ahí en el versículo 7, después de que le dan el informe, él se llena de temor. Pues cómo no, ¿verdad? Pero entonces él empieza a buscar a Dios y convoca al pueblo. Y en el versículo 12, es un versículo impresionante, porque ahí dice,
Bueno, me gusta tanto que me lo aprendí, ¿no? Ahí dice, no los juzgarás tú, oh Dios. Es decir, no harás algo tú, no intervendrás tú, pero luego hace una confesión, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y hay ocasiones en las que nos encontramos así, hermanos, atemorizados, obviamente desanimados, y preguntando, Señor, ¿tú no vas a hacer nada? Dice, mira cómo la tierra que tú nos diste, oye, ellos nos van a echar de aquí. Eran 3 grandes ejércitos que los superaban y los guerreros de Israel eran muy buenos, pero era exagerada la desproporción. Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y otra confesión, no sabemos qué hacer. A Dios le gusta que le confesemos, esto rebasa mis fuerzas. A Dios le gusta que le confesemos, no sé qué hacer. A veces nosotros podemos, si nos formó ¿cómo se llama? Miguel Ángel Cornejo, pues somos así, nos sentimos como muy fuertes, ¿no? Para todo tenemos soluciones, estrategias. Pero cuando nosotros vamos con Dios y le decimos, esto rebasa mis fuerzas, no sé qué hacer, pero al final del versículo dice, y a ti volvemos nuestros ojos. Y entonces cuando él acabó de decir eso, se levantó un jovencito, un adolescente, Jaciel, y Dios les habló. ¿Saben qué necesitamos en este tiempo? La voz de Dios. Que venga la voz de Dios. Amén. Y que nos dé una certeza, una certeza. Dice el escritor de Hebreos, es pues la fe, la certeza. Los milagros surgen de la fe y del poder de Dios, pero por la herramienta, por el recurso de la fe. Dios usa la fe para hacer milagros en la vida de su pueblo necesitado. Y la fe empieza con una certeza. ¿Cuándo podemos tener certeza? Cuando Dios nos habló. Y en esa historia estamos seguros que hubo una certeza, porque en lugar ellos estaban amenazados por 3 grandes ejércitos, era el atardecer, entre el atardecer y el anochecer. Era apremiante el tiempo, pero vemos que en lugar de trazar una estrategia de retirada, primero los niños y las mujeres y ver si podían hacer algo, dice el texto, ustedes léanlo, dice que se postraron y empezaron a alabar y adorar a Jehová. Y parece que toda la noche hicieron eso, porque Dios les dio una palabra. No es suya la guerra, es mía. Déjenme que yo resuelva eso. Y al otro día salieron. Me encanta el pasaje porque tiene muchas cosas. Podría hablar 2 horas de eso, pero no lo haré. Pero salieron al otro día y pusieron a la tribu de Judá y sacaron a los levitas. Iban cantando, iban alabando a Dios, iban proclamando a grande y alta voz, así dice el texto. Bendecida Jehová porque su misericordia es para siempre. Y empezaron a entonar alabanzas. Y dice así, dice el texto, de manera sincrónica. Y cuando empezaron las alabanzas, en ese momento Dios puso las emboscadas de los de Moab, de los del monte de Seir, de esos 3 ejércitos, puso sus emboscadas contra ellos y se empezaron a matar entre ellos. Como que esa alabanza, de manera sincrónica, desató el poder de Dios contra los enemigos y se destruyeron entre ellos. Cuando Dios les habla, dice, no hay por qué, ¿para qué peleéis vosotros hoy? Y a lo único que llegaron fue a despojar los cadáveres y los ejércitos que Dios había destruido a través de confundirlos. Entonces, creo que hay mucha enseñanza en estudiar los reyes de Israel, porque cada rey de Israel
fue una oportunidad de vida y de servicio que Dios le dio a un hombre. Digamos que 8, 10 contando a Salomón y a David, 10 lo aprovecharon, aunque Salomón se desvió al final y los demás lo desperdiciaron. Que podamos ser de los 10, ¿no, hermanos? Sí, amén. De los que no nos rendimos, de los que le decimos al Señor, esto supera mis fuerzas, Señor. Me rindo. Me rindo en mi debilidad, pero vuelvo mis ojos a ti y quiero que tú pelees por mí. A lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, muchas veces Dios peleó por ellos. ¿Se acuerdan allá cuando fue atacaron a Josué después de que tomó Jai? Y que, bueno, más bien atacaron Gabaón, creo que sí fue Gabaón, y pidieron auxilio y subió con su ejército Josué. Y dice ahí en ese pasaje que no hubo día antes como ese, ni lo habrá después. Y dice, porque Jehová peleaba por Israel. Entonces quizá hemos llegado a este extremo porque Dios quiere decirnos, estén quietos y ver la salvación que yo voy a hacer con ustedes. Entonces, gracias a Dios por eso que compartió nuestra hermana. ¿Quién sigue la semana que entra? Pues me Es toca el 3, a digo mí, yo, a mí el creo. 4. ¿Quién? Sí, el 3. El 3, Carla y yo. Ok, por favor contacten a Isaac y Carla. Sí. O sea, ¿ustedes van a estar juntos? Sí, de hecho trabajamos juntos y ya lo tenemos, lo enviamos la semana pasada. Y Ok, entonces quisiera que el que sigue el 4, ¿quién tiene el 4? Yo. Que lo prepares por si nos da tiempo. Si ellos lo preparan en 30 minutos, 40 minutos, que tengamos los dos. ¿Está bien? sí. Está bien. Doctor, una pregunta. El martes que entra parece que ya entramos al instituto. ¿Vamos a seguir con la clase? El martes que entra... no, yo creo que no. Yo creo que todavía no. ¿Ya les avisaron que es este martes que sigue? Sí han estado mandando comunicados en las redes sociales que el martes se entra ya al instituto. Ok, si es así, tenemos que cambiarlo, pues necesito que ustedes me ayuden para que me digan qué día lo podemos hacer. Pues aquí están ustedes, ¿no? Yo tengo entendido que por lo menos el virtual va a empezar el día 9. El pastor el domingo mencionó que va a seguir virtual todo, aunque ¿Sí? algunos se inscriban en presencial, seguirá virtual por lo Pero mismo de la pandemia. no dijo fechas. No, yo tengo en mi nota que iniciamos el instituto el 9 de septiembre. No, de verdad, hermana. El 9. 9. El 9. Entonces, Sería cuestión de confirmarlo, pero en la junta que tuvimos, que íbamos a iniciar el 9. ok, entonces sí, podríamos tener este martes que sigue. Y si ustedes pudieran que lo tuviéramos el miércoles, pues a mí me ayudaría. Pero pues piénsenlo y lo definimos la próxima semana, ¿no? Sí, hermano. Sí, Bueno, entonces les agradezco mucho y entonces tenemos el 3 y el 4, es decir, Isaac y Carla y Jonathan probablemente, ¿sí? Para avanzar. ¿Ok? sí, hermano. Le voy a pedir un favor a la pastora
hermana Claudia, si pudieran poner en el WhatsApp los videos de los libros de primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Crónicas y primero, segundo de Reyes, para que los vean en la semana. Sí, está muy bien, pastor. ¿Ok? Sí. Y yo voy a ver si les empiezo a mandar las orientaciones que les doy, ¿no? Sí, está muy bien. Bueno, les agradezco mucho. Hermano Luis, muchas gracias. Y anda por ahí. Muchas gracias. Si no, le mandan un mensajito que le agradecemos mucho, ¿no? Sí, pastor. Buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Igualmente, Gracias. Buenas gracias. noches. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, bendiciones.